Buenos días, mi nombre es Laura Manuela Orjuela y junto a mis compañeros Frank Herrera y Gabriel Valdespino vamos a hablar acerca del mecanismo Strider, el cual nace de la idea de diseñar un mecanismo capaz de pasar sobre caminos rugosos y finalmente realiza un movimiento tanto de patas delanteras como traseras. A continuación vamos a hablar acerca del diseño y simulación del mecanismo. Ahora bien, el montaje del mecanismo tuvo múltiples inconvenientes. Uno de estos fue la selección de material a la hora de realizar el montaje, ya que se seleccionó madera para el uso de presupuesto más bajo, sin embargo requería mucho más trabajo manual y por ende tomaba mucho más tiempo su desarrollo. Además de esto, el material posteriormente presentó una rigidez muy alta, por lo que los eslabones tenían una fricción muy alta entre ellos y finalmente no permitían que el mecanismo funcionara como es mostrado en la simulación, e incluso la fuerza que se encontraba en ellos era tan grande que estos elementos rompían. Otro inconveniente a la hora de realizar la implementación del sistema fueron los desfases entre los eslabones a la hora de compararlo con lo que se realizó en la simulación, debido a que en algunos casos los agujeros que eran realizados se encontraban un poco más arriba o abajo a lo que deberían realmente estar, y esto hacía que las conexiones entre los otros eslabones generaran que el sistema no funcionara fluidamente, por lo que se encontraba estático en algunas posiciones. Para solucionar esto, lo mejor es tratar de mantener ese error de desfase al mínimo posible y finalmente hacer que los eslabones cumplan con las distancias que se muestran en la simulación. Por otra parte, se realizó una mala decisión de diseño a la hora de implementar un motor para dos mecanismos de movimiento, debido a que la fuerza que maneja no es suficiente para poder realizar el funcionamiento de ambos correctamente. Para solucionar esto, es posible implementar dos motores más para cada uno de los duplicados y que cada uno de los motores se concentre solo en un mecanismo. Evidentemente, para realizar esto es necesario implementar mayor voltaje y quizás esto a la larga puede ser algo negativo porque va a generar más peso en el sistema. Finalmente, a la hora de implementar todos los módulos donde se encuentran los mecanismos, fue posible identificar que no hay una estabilidad muy grande en el sistema, por lo que fue necesario incluir ejes para que todo el montaje se mantuviera firme, y de igual forma, posteriormente es posible agregar pequeñas patas o adiciones en las puntas del sistema para que así encuentre un agarre más estable. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Valdespino y el día de hoy les voy a hablar sobre la parametrización de la simulación respecto al robot Strider. Bien, antes de hablar sobre la parametrización, es importante mencionar que la entrada del movimiento del sistema se ubicó en todo el centro del robot. Eso vendría siendo más o menos aquí. Esta entrada, esta entrada aquí estaría pues ubicada en este punto y va conectada pues a todo este sistema que estoy mostrando en pantalla. Esto emularía lo que vendría siendo como un eslabón que rota alrededor del eje donde estaría conectado directamente al motor. Es en esta posición donde se consigue un movimiento característico donde se aprecia que el robot pues está caminando, ¿no? Si yo por ejemplo lo muevo, veo pues que empieza a caminar. Así, listo. No obstante, como se puede ver en la simulación, esa entrada de movimiento no es la que se utiliza finalmente. No es la que se emplea ni en la simulación ni en el montaje. Esto es debido a muchos factores como la configuración que se tiene y la geometría, que pues se optó por trasladar la entrada de movimiento aquí arriba, a este punto de acá. Que como podemos ver en la simulación, si yo empiezo a mover aquí arriba, pues obtengo exactamente el mismo movimiento. Porque lo que se busca es transferir la potencia desde este punto de acá hasta este punto de acá. Que pues vendría siendo lo mismo, y este punto de acá es el encargado de transferir dicha potencia a los eslabones que van conectados a las patas. Listo. Bien, para lograr esto en la simulación se utilizó un motor de 20 revoluciones por minuto, que se utilizó para simular el estudio de movimiento real del sistema y pues corroborar si dicho valor era suficiente o por si al contrario era muy poco el valor de los 20 RPM. Pero según la simulación, según el estudio de movimiento realizado, se observó que un valor de 20 RPM era más que suficiente y por tanto se dejó ese valor para todos los cálculos realizados. Entonces, bueno, otro apartado importante antes de continuar es que se utilizó este diseño, el diseño
de este esquema inicial para todas las secciones del robot, por así decirlo. Este diseño se repitió 3 veces más para así obtener una simetría en todo el sistema del robot. Por tanto, quedarían 4 secciones igual a estas repetidas otras 3 veces. Por tanto, un número total de 4. Este esquema es el mismo para cada sección del robot y se hizo para asegurar tanto la estabilidad como la potencia y robustez del robot. Bien, en base a esto es lo que veníamos diciendo de haber trasladado el motor a la parte superior también, por la parte de la geometría y configuración, debido a que no solamente tiene que ver con que el motor no haya podido pues, ser capaz de iniciar un movimiento en este punto inicial, ¿sí? Ya que el sistema era muy grande y no sé qué, sino que también pues como se busca una simetría, por así decirlo, y tener este mismo esquema repetido de forma de espejo en esta parte de acá, pues ubicar un solo motor que fuera capaz de proporcionar la entrada a ambas secciones. ¿Listo? Y aquí entramos directamente a un apartado muy importante que es el desfase de pares de patas. Esto es que se configura una posición inicial para las patas, para los eslabones de apoyo, con un desfase de 90 grados. Esto se hace para asegurar siempre que hayan un mínimo de 4 patas tocando el suelo en todo momento y conseguir así más estabilidad. Esto es porque cada sección contiene 2 patas, entonces con esto conseguimos que al menos la mitad de todas las patas en total pues estén en el suelo y pues así conseguir una estabilidad mayor y que el robot pueda continuar su movimiento de forma eficaz. Buenas tardes. En referencia a los problemas obtenidos en simulación, en primer lugar y como problema principal, es que dentro del esquema inicial visto desde un principio, se tenía contemplado una barra que está entre este punto y esta barra de acá, lo cual permitía un mayor rango de movimiento al sistema completo. No obstante, al momento de realizar la simulación, se observó que el mismo provocaba un doble movimiento de biela manivela, ocasionando así que cada uno de los eslabones, al momento de realizar la simulación, tomaran posiciones las cuales no estaban definidas. Por lo tanto, las trayectorias y los desplazamientos eran los no deseados. Es por eso que se decidió primero retirar este eslabón y realizar la conexión directamente, perdiendo así rango de movimiento, pero asegurando que el movimiento del sistema completo se realizará de una manera efectiva. De igual forma, otro de los grandes inconvenientes fue encontrar la proporción de medidas entre cada uno de los eslabones que conforman el sistema, ya que si la proporcionalidad no es la correcta, puede llegar a que el sistema no tenga un movimiento fluido y en el peor de los casos, que ni siquiera este se mueva. Por otro lado, es importante tener en cuenta que para realizar los cálculos se tomaron 4 puntos de referencia con respecto al punto A, que es el que tengo aquí ubicado en pantalla, realizando el análisis para 3 ángulos distintos, para 15, para 35 y para 90 grados respectivamente, los cuales fueron suficientes ya que al tratarse de un sistema espejo, es decir, que tanto para la izquierda como para la derecha, el movimiento es similar pero en diferentes instantes del tiempo. Estos ángulos darían suficiente información para sus ángulos complementarios respectivamente. Asimismo, al realizar los cálculos, las distancias, las velocidades y las aceleraciones fueron trabajadas de forma vectorial, ya que al realizar el análisis se encontró que el punto B y el punto D cambiaban constantemente su posición con respecto al marco de referencia, lo cual imposibilitaba manejarlas en magnitud a pesar de conocer las distancias de cada punto. No obstante, al momento de comparar los datos obtenidos, como se puede ver en pantalla, que se realizó el análisis para cada uno de los puntos, donde el punto de interés son las velocidades en C, tanto en X como en Y, se encontró que estas magnitudes, estos valores encontrados en referencia a los obtenidos mediante SolidWorks, no presentan un error mayor al del 10%, lo cual da una validez a los datos calculados, a diferencia de la aceleración
en los cuales los valores encontrados no presentan congruencia con los obtenidos mediante SolidWorks, presentando un error en algunos casos mayores hasta del 100%.